Mis hermanos queridos, muy buenos días. El Señor les bendiga. Tenemos hoy la linda oportunidad de volvernos a reunir como grupo para estudiar estos 30 días que ya comenzaron. Comenzamos desde el viernes en la noche, el sábado, y continuamos hoy con el tema traído del libro Primeros Escritos. Vamos a estudiar el libro Primeros Escritos en estos 30 días hasta llegar al 22 de octubre, donde vamos a conmemorar nuevamente, hermanos, no un chasco, vamos a conmemorar el nacimiento del movimiento adventista. Y aparte de eso, queridos hermanos, el paso del Señor en el santuario celestial, al lugar santísimo, donde está oficiándose en la labor del sellamiento. Vamos a pedir la bendición de Dios. El día de hoy, el hermano Luis nos decía que el pueblo judío hoy celebra el 10 de Tisri, que es el día de la expiación. Y precisamente hoy en los temas que vamos a tratar, que son dos en uno, se trata de esto, del sellamiento, de cómo el Señor quiere expiar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Oremos. Cariñoso Dios, estamos ante tu presencia. Rogamos tu bendición. Que tu Espíritu Santo ilumine nuestra mente, Señor. Podamos comprender tu palabra y podamos practicarla, Señor. Queremos ser sellados para vida eterna, Dios. Tú lo anhelas con todo tu corazón, pero el enemigo sabemos que también quiere que nos perdamos. Ayúdanos, Señor, porque sin ti no podemos nada. Lo pedimos en el poderoso nombre de Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. El libro, vamos a hacer una introduccióncita con el libro Manuscritos Inéditos, porque la hermana Diana lo mencionó y creo que es pertinente volver a recordar esta premisa. El libro dice en la página 40 que el reino de los cielos es semejante a un campo, ¿cierto? Que un hombre trabajando allí encuentra un tesoro y que va y vende todo lo que tiene para comprar ese campo y cava profundo para poder encontrar el tesoro. Ahora, aquí dice abordar grandes temas. Hermanos, hemos oído las evidencias de la verdad que hemos recibido durante el pasado pasado medio siglo, supera toda estimación. Esta evidencia son un tesoro oculto en un campo. Búsquenlas. Estudien las verdades bíblicas que llevan 50 años llamándonos a salir del mundo. Eso lo dijo la sierva del Señor. Cuando ella lo dijo, llevaban 50 años. Presenten esta evidencia en términos más claros y nítidos. Es necesario que los que llevan tiempo la verdad y los que han recibido la verdad recientemente sigan cavando en busca del tesoro celestial enterrado. Todos hemos de hacerlo. Hemos de escudriñar la palabra de Dios. Reaviven las evidencias basadas en el pasado. Cristo dijo, escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida y ellas son las que dan testimonio de mí. Y dice, hermanos queridos, que no es que nosotros nos encontremos, dice, grandes verdades han sido enterradas bajo los sofismas del error, pero serán descubiertas por los escudriñadores diligentes que cuando encuentran y abren el cofre de las preciosas joyas de la verdad, no es que estemos ante un fraude, porque todos los que valoramos estas joyas todos los que valoren estas joyas, hermanos, pueden llegar a poseerlas. Y entonces también ellos tendrán el cofre para abrirlo a los demás. El que imparte no se priva del tesoro, porque cuando lo examina para poder presentarlo de forma que atraiga a otros, encuentra nuevas riquezas. ¿Entendemos esto, hermanos queridos? Entonces, no es que nosotros estemos bajo ningún fraude. Volvemos a recalcar esto, porque nosotros tenemos, hermanos, hemos nacido en una iglesia profética y el Señor lo que quiere es que entendamos, hermanos, que hay joyas que han sido enterradas, ¿cierto? Y que nosotros vamos a encontrarlas si diligentemente las buscamos a través de un estudio concienzudo.
Vamos a rogar a los hermanos que tienen los micrófonos abiertos, que tengan la bondad de cerrarlos. Revisen sus micrófonos, por favor, porque hay interferencia. Muy bien. Como esto que estamos haciendo aquí, hermanos, es un estudio que queremos realizar, ¿verdad? Ana Miriam, por favor. Es un estudio que queremos realizar. Entonces, vamos a tener el libro Primeros Escritos a la mano. Lo vamos a abrir y lo vamos a ir estudiando. A medida que vamos haciendo algunas aclaraciones, vamos a proseguir. Porque lo que queremos, hermanos, es volvernos estudiosos y desmenuzar cada cosa de este libro. Esperamos que hoy podamos llegar a la conclusión del tema, ¿no? Que podamos llegar hasta ahí. Porque ayer el pastor puso la base y entonces, como una base general, ¿verdad? De lo que es el enfoque, lo que fue el enfoque de las visiones de la hermana Elena y la primera visión. Hoy vamos a hablar sobre las visiones subsiguientes, que también son muy, muy trascendentales, hermanos queridos, muy importantes para detenernos un poco a analizarlas. Por ejemplo, la visión de 1847, que fue la visión subsiguiente, la sierva del Señor tuvo la primera, ¿en qué fecha? ¿En qué tiempo? A ver, hermanos, los estudiosos. Dice que poco tiempo después del chasco, de 1844, póngale meses siguientes, ella vio la primera visión. Ahora, en 1847 dice que ella estaba en oración, en un espíritu de oración, y mientras orábamos, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Qué importante es tener en cuenta esto, hermanos. El Señor no va a venir a una persona a mostrarle algo trascendental e importante si no estamos en un espíritu de oración. El pueblo de Dios debe estar orando. Si nosotros por el trabajo, por algunas actividades, aquí tenemos un grupo de oración fuerte en este grupo, ¿verdad? Que ora a las horas que se han destinado para orar, en los turnos, ¿verdad? Que aprendimos. Y si alguna vez no podemos hacerlo y estamos trabajando, hermanos, pues tengámoslo en cuenta para estar orando donde estemos, ¿verdad? Esto es lo importante. Dice que ellos estaban felices cuando llegó el Espíritu Santo, dice, pronto perdí el conocimiento de las cosas terrenas y quedé robada en la visión de la gloria de Dios. Vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi el templo en que entré. Estamos siguiendo la lectura de visiones subsiguientes. Ese es el capítulo, hermanos. Ustedes lo pueden abrir. No les puedo decir las páginas porque mis paginaciones son diferentes a las suyas de pronto. Entonces, las visiones subsiguientes es el capítulo. Dice que el ángel, voló hacia ella y dice que entró en el templo. Qué importante es, hermanos queridos, que el templo de Dios, que en el templo de Dios, me ha perdido mis anotaciones, que en el templo de Dios, después de que ella vea al pueblo atravesar, ¿verdad? Hacer su travesía, no fácil, hacia la Canaán celestial, que eso fue la primera visión, hacia la ciudad santa, ¿verdad? Jesús los guiaba en esa travesía. Ella entra y ve ahora el templo de Dios. También fue llevada a la ciudad santa, pero entra al templo de Dios. Importante esto, hermanos. ¿Por qué? Porque en el propósito de Dios para su pueblo es que tengamos muy claro que hay una santa ciudad, pero que hay dentro de esa santa ciudad que nos interesa a nosotros como remanente, ¿verdad? Por eso es muy importante que entendamos que el Señor no deja nada al azar, que a su sierva, a su profeta de este tiempo, le da de una vez esa visión para que tenga en cuenta que en esa ciudad hay un templo en el cual se está llevando a cabo un proceso salvífico, ¿ya?
El Espíritu Santo es quien inspira, ¿verdad? Entonces, el orden de importancia que Dios le da a las visiones de la señora White es de notar, ¿verdad? Para que tengamos en cuenta. Mire el proceso de la entrada. Aquí dice, vi un ángel que con presteza volaba hacia mí. Me llevó rápidamente desde la tierra a la santa ciudad, donde vi el templo de Dios en el que entré. Antes de llegar al primer velo, pasé por una puerta. Levantóse el velo y entré al lugar santo, donde vi el altar del incienso, el candelabro con las 7 lámparas y la mesa de los panes de la proposición. Después que hube notado la gloria del lugar santo, Jesús levantó el velo y pasé al lugar santísimo. Y mire ese proceso. La puerta, según la palabra de Dios, la puerta es Cristo, ¿verdad? Pero en el santuario terrenal, la puerta estaba en el atrio. Y dice que antes de entrar al primer velo, entró por una puerta, entró por la puerta. Entonces, ahí nos da a entender, hermanos, que realmente en el santuario del cielo también hay atrio. Porque ella pudiese haber entrado de una vez por el primer velo, ¿cierto? Pero no, entró por la puerta, entró por la puerta. Y luego entonces ve los muebles del lugar santo, ¿verdad? Y el mismo Jesús levanta el velo y pasa al lugar santísimo. Qué interesante esto, ¿verdad? Muy interesante que el mismo Jesús sea el que lleva a la sierva del Señor al lugar santísimo. Porque allí realmente es donde para nosotros y para ella que estaba en ese momento, hay la total importancia en este tiempo. En el lugar santísimo donde Jesús está. En él vi el arca cuya cubierta y los lados estaban cubiertos en oro purísimo. En cada extremo del arca había un hermoso querubín, con las alas extendidas sobre el arca. Sus rostros estaban frente a frente el uno al otro, pero miraban hacia abajo. Entre los 2 ángeles había un incensario de oro, y sobre el arca, donde estaban los ángeles, una gloria en extremo esplendorosa, que semejaba un trono en el que Dios mora, en el que moraba Dios. Junto al arca estaba Jesús. Y cuando las oraciones de los santos llegaban a él, humeaba el incienso del incensario. Y Jesús ofrecía a su Padre aquellas oraciones con el humo del incienso. Me parece a mí, hermanos queridos, que la oración en este tiempo es supremamente importante porque aparece en el Santísimo, ¿verdad? Ahí está el incensario y dice que cada vez que oramos, ese humo, ese incienso, el Señor Jesucristo lo ofrece ante el Padre, nuestras oraciones. Qué lindo y qué interesante es esto, ¿verdad, hermanos? Dentro del arca estaba también dentro del arca el vaso de oro con el maná. Nosotros sabemos, hermanos, que el maná tiene 2 connotaciones para el pueblo final. Uno, que debemos estar estudiando la palabra de Dios, ¿verdad? El espíritu de la profecía y la palabra. Y 2, hermanos queridos, la alimentación del remanente fiel, del remanente final, debe ser una dieta que honre y glorifique a Dios. La dieta final debe ser la dieta original. Lo hemos estudiado, ¿verdad? El maná, el alimento que el pueblo de Dios debe estar consumiendo en este tiempo, ¿verdad? Dejar de estar comiendo lo que el mundo come. Entonces, ahí está, por eso el maná, el vaso del maná está en el arca. La florida vara de Aarón y las tablas de piedra que se plegaban la una sobre la otra como las hojas del libro. Abrióla Jesús y vi en ellas los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios. En una tabla había 4 y en la otra 6. O sea, la sierva del Señor vio la ley de Dios, ¿verdad? Los 4 de la primera tablilla más que los otros 6. Pero el cuarto, el mandamiento del sábado, brillaba más que todos, porque el sábado fue puesto aparte
para que se lo guardase en honor al santo nombre de Dios. El santo sábado resplandecía, rodeado por un mismo de gloria. Y que los mandamientos del sábado no estaba clavado en la cruz. Es muy importante que en esta visión vamos a dedicar un rato, ¿cierto? Un pedazo grande de esta visión al sábado. O sea, la sierva del Señor hace un barrido, pero cuando llega el sábado se detiene a explicar por qué la importancia de estar guardando el santo sábado. ¿Por qué la importancia de que el pueblo remanente entienda que el santo sábado es importante? Y lo vamos a leer ahora. Mire, dice aquí que el santo sábado resplandecía, rodeado por un nimbo de gloria. ¿Ya? Vi que el mandamiento del sábado no estaba clavado en la cruz, pues de haberlo estado, también lo hubiera estado los otros 9. Tendríamos libertad para violarlos todos, así como el cuarto. Vi que por ser Dios inmutable, no había cambiado el día de descanso, pero el Papa lo había transferido del séptimo día al primer día de la semana, pues iba a cambiar los tiempos y la ley. Ahí estaba la razón, ¿verdad? Por la cual ella da que el sábado había sido cambiado al domingo. También vi que si Dios hubiese cambiado el día de reposo del séptimo al primer día de la semana, asimismo hubiera cambiado el texto del mandamiento del sábado escrito en las tablas de piedra que están en el arca del lugar santísimo del templo celestial. Y diría así: el primer día es el día de reposo de Jehová Dios. Pero vi que seguía diciendo lo mismo que cuando el dedo de Dios lo escribió en las tablas de piedra, antes de entregárselas a Moisés en el Sinaí. Mas el séptimo día es de reposo a Jehová tu Dios. Vi que el santo sábado es y será el muro separador entre el verdadero Israel de Dios y los incrédulos. Así como la institución más adecuada para unir los lazos, corazones de los queridos y esperanzados santos de Dios. Ojo lo que dice aquí la conclusión de este pedazo importante, hermano. Mire que hay un párrafo grandísimo para declarar esto. Vi que Dios tenía hijos que no reconocen ni guardan el sábado. No han rechazado la luz referente a él. Y al empezar el tiempo de angustia, fuimos henchidos del Espíritu Santo cuando salimos a proclamar más plenamente lo del sábado. ¿Cuándo es que se va a proclamar con poder el guardamiento del sábado, hermanos? Aquí lo dice. Al empezar el tiempo de angustia. Ahí. Por eso ahora, hermanos, sí lo proclamamos, lo estudiamos, lo decimos, pero nos da miedo, porque no tenemos todavía este tiempo. Todavía no ha llegado. Estamos en el tiempo de angustia previo, hermano. Pero el tiempo de angustia de Jacob no ha llegado todavía. Por eso es que el Espíritu Santo está preparándose nuestras vidas para que cuando llegue, hermanos, el Espíritu Santo derramado con poder, la lluvia tardía, nos haga predicar este mensaje, que es el mensaje que va a sacudir el mundo. El guardamiento del verdadero día de reposo es el que va a ser proclamado, ¿verdad? Por nosotros. Dice, esto enfureció a las otras iglesias. ¿Cuál mensaje? El del sábado, ¿verdad? El de guardar el santo sábado. Esto enfureció a las otras iglesias y los adventistas nominales. ¡Ay, qué tremendo, hermanos! No solamente las otras iglesias, sino los adventistas de nombre, ¿verdad? Los que se dicen ser, pero no son. Pues no podían refutar la verdad sabática, no la podían refutar. Y entonces todos los escogidos de Dios comprendieron claramente que poseíamos la verdad. Salieron y sufrieron la persecución con nosotros. Sí va a haber persecución. Y es en ese tiempo, hermanos. El tiempo de angustia de Jacob será ese. Vamos a ser perseguidos por declarar la verdad del sábado. Vi guerra, hambre y pestilencia y grandísima confusión en la tierra. Los impíos pensaron que nosotros habíamos acarreado el castigo sobre ellos y se reunieron en consejo para raernos de la tierra, creyendo que así cesarían los males. En el tiempo de angustia, huimos todos de las ciudades y los pueblos. Para los malvados, para
pero los malvados nos perseguían y entraban con cuchillos en las casas de los santos. Pero al levantar la espada para matarnos, se quebraban estas y caían tan inútil como la brizna de la paja. Ahí está, hermanos, que vamos a ser perseguidos por predicar la verdad presente, ¿cierto? La verdad del Santo Sábado para ese tiempo, que va a ser muy pronto, hermanos. No lo vamos a poner tan lejano, porque ya estamos viendo que las cosas se están poniendo cada día más difíciles, ¿verdad? Y ya estamos en un tiempo, hermanos, de angustia. Solamente, falta muy poco, hermanos, para que nos toque abandonar los pueblos pequeños y las ciudades, los que todavía están en ciudades. Hay que hacer una provisión espiritual, no hay que hacer una provisión física, tanto como la espiritual. ¿Está bien, hermanos? Lo vamos a ver más adelante por qué. Pero al levantar la espada para matarnos, dice que no pudieron. Entonces clamamos día y noche por nuestra liberación y el clamor llegó hasta Dios. Salió el sol y la luna se paró. Cesaron de fluir las corrientes de las aguas. Aparecieron negras y densas nubes que se estrechaban las unas contra las otras. Es decir, en ese momento, cuando los hijos de Dios van a ser presos, van a ser muertos a espada, lo que sea, el Señor mete su santa mano y esas espadas no van a funcionar. Lo que va a llegar es que el Señor aparece, ¿verdad? Viene para libertar a su pueblo. El sol se oscurece, la luna se para, cesaron de fluir las corrientes de las aguas, aparecieron negras y densas nubes que se estrechaban unas contra las otras, pero había un espacio de gloria fija, del cual se escuchaba como el estruendo de muchas aguas, y salía una voz que estremecía los cielos y la tierra. El firmamento se abría y se cerraba en honda conmoción. Las montañas temblaban como cañas agitándose por el viento y lanzaba peñascos en su derredor. El mar hervía, como una olla y despedía piedras sobre la tierra. Tremendo, hermanos. Y el anunciar, escuchen bien, al anunciar Dios el día y la hora de su venida, de la venida de Jesús, cuando dio el sempiterno pacto a su pueblo, pronunciaba una frase y se detenía para hablar mientras las palabras de la frase rodaban por toda la tierra. Ahí, hermanos, vamos a escuchar el día y la hora de la venida de nuestro precioso Salvador. Es entonces, hermanos, cuando debemos o cuando cobraremos ánimo si estamos vivos, porque el mismo Dios nos va a anunciar en qué momento va a venir a libertarnos de todo esto, ¿verdad? Igual cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, ¿verdad? Y Dios les anuncia a través de su siervo el día y la hora para salir. A nosotros también nos será anunciado, hermanos. El Israel de Dios permanecía con los ojos en alto, escuchando las palabras según salían de los labios de Jehová y retumbaban por la tierra con el fragor del trueno más potente. El espectáculo era pavorosamente solemne. Al terminar cada frase, los santos exclamaban, gloria, aleluya. Sus rostros estaban iluminados con la gloria de Dios y resplandecían como el de Moisés cuando bajó del Sinaí. A causa de esta gloria, los impíos no podían mirarlos. Y cuando la bendición eterna fue pronunciada sobre quienes habían honrado a Dios santificando el sábado, resonó en potente grito por la victoria lograda sobre la bestia y su imagen. Oh, hermanos, qué cosa tan maravillosa, ¿verdad? Vemos cosas pavorosas en esto, pero vemos cosas gloriosas, como dice la sierva del Señor, que era un espectáculo pavorosamente solemne. Yo no sé, hermanos queridos, si nosotros vamos a lograrlo. No digo ir al cielo, digo estar en pie en todo esto, estar vivos en todo esto. El Señor lo sabe. ¿Quiénes de nosotros vamos a poder resistir para ver todo este espectáculo? Nosotros, hermanos, no pensábamos quizás llegar a lo que estamos viendo ahora en el mundo, ¿cierto? Y decimos,
El Señor viene, todo lo anuncia, la conmoción de las naciones, las hambres, las pestes, todo lo que está ocurriendo en el mundo, las cosas físicas lo anuncian, ¿verdad? Pero esto, hermanos, es otro nivel. Esto que va a ocurrir, nadie lo ha visto, nadie, nadie ha visto esto. Pero si nosotros estamos en pie, hermanos, si el Señor nos tiene para estar vivos, lo vamos a ver. Y dice que va a ser algo solemne. Entonces comenzó el jubileo durante la cual la tierra debía descansar, es decir, 2000 años. Vi al piadoso esclavo levantarse en triunfal victoria y despliegue de las cadenas que lo ataban, mientras que su malvado dueño quedaba confuso sin saber qué hacer, porque los impíos no podían comprender las palabras que emitía la voz de Dios. Y diremos, bueno, pero es que ya la esclavitud se abolió. Hermanos, ¿cuántos esclavos están en esta tierra? Todos esclavos de un sistema que el diablo ha elaborado para entrampar a los hijos de Dios. Que el sábado que no podemos trabajar, no vamos a poder trabajar si no venimos el sábado a trabajar. Eso es esclavitud. Todos los hermanos que trabajan todavía con empresas, oh hermanos, tenemos que empezar a mirar cómo tener libertad financiera, cómo depender de Dios y de lo que nosotros mismos podamos hacer. Porque va a haber el tiempo, hermanos, donde la esclavitud va a ser peor de parte de los sistemas del mundo, ¿verdad? Ahora terminamos diciendo lo siguiente. Jesús viene para libertar a su pueblo. Y esto es lo más hermoso que está en la lectura. Al principio dice, no distinguimos a Jesús en la nube, pero al acercarse más a la tierra, pudimos contemplar su bellísima figura. Esta nube fue en cuanto apareció la señal del Hijo del Hombre en el cielo. La voz del Hijo de Dios despertó a los santos dormidos y se levantó, dice, y los levantó revestidos de gloria inmortal. Los santos vivieron, fueron transformados en un instante, arrebatados con aquellos en el carro de nube. Este resplandecía en extremo, mientras rodeaba hacia las alturas. El carro tenía alas, uno al otro lado, y debajo ruedas. Cuando el carro descendía, las ruedas exclamaban santo, y las alas al batir gritaban santo. Esto me hace pensar, hermanos, que no era un carro, ¿verdad? Eran santos ángeles, exclamando, santo, santo. Y la comitiva de los santos ángeles que rodeaban la nube exclamaban, santo, santo, santo. Santo es el Señor Dios Todopoderoso. Y los santos en la nube exclamaban, gloria, aleluya. El carro subió a la santa ciudad. Abrió Jesús las puertas de la ciudad de oro y nos condujo adentro. Fuimos bien recibidos porque habíamos guardado los mandamientos de Dios y teníamos derecho al árbol de la vida. Oh, qué bello, hermanos. No nos podemos perder esa travesía. Estamos aquí insistiendo, estudiando, orando, insistiendo en nuestra salvación. Y cualquier cosa que nos ocurra, hermanos, será poco comparado con la gloria que el Señor nos tiene preparado, ¿verdad? Entonces destacamos de esto, hermanos, algunas cositas muy importantes. El Señor primero lleva a su pueblo a la santa ciudad. Entender, hermanos, que hay un camino angosto que seguir, ¿verdad? Y que el Señor nos ha llevado y que nos seguirá llevando si estamos de parte suya a su lado. Que hay una puerta para entrar, sí, y la puerta es Cristo. Él la abrió. Él vino para que entráramos por esa puerta. La puerta de la salvación está abierta para todos. Luego nos lleva al primer velo, ¿cierto? Un velo hace que no veamos, pero Él abrió. La sierva del Señor entró al primer velo, en un lugar santo. Y allí estaban los tres muebles que nos ayudan a nosotros una vez comenzamos nuestra travesía por el santuario.
a entender el plan de la salvación, ¿verdad? El trono norte, la mesa de los panes, el candelabro y el altar del incienso. Una vez entramos allí, el Señor nos da la bienvenida al segundo velo, igual que lo hizo con la sierva, para que miremos lo importante que tenemos por delante, y es cumplir su santa ley, ¿verdad? Por eso hace énfasis en el sábado, en esta visión. El cuarto mandamiento recalca la inmutabilidad del sábado y explica que Él es inmutable, igual que el sábado. También el conflicto final para el remanente será el punto crucial, hermanos. Será la señal distintiva, porque así declararemos de quién somos. Esa es la verdad. Por eso, hermanos, la furia del diablo vendrá a través de las iglesias que no aceptan la verdad del sábado, que no la aceptaron y que no la siguen aceptando. Y los adventistas nominales, aquellos que una vez creyeron y abandonaron. ¿Cuándo habrá una persecución entonces para el pueblo corta? Cuando termine, hermanos. Cuando termine, cuando haya la predicación de este mensaje. Y el tiempo de gracia, el Señor lo haya cerrado. Cuando el tiempo de gracia, dice acá, el tiempo de angustia. Huimos de las ciudades, ¿cierto? Y allí empezamos a proclamar las verdades del sábado. El Señor tiene un pueblo, hermanos, un pueblo para proclamar esta verdad. La furia de las iglesias se podrá levantar y los hermanos que no lo aceptaron también, pero el Señor va a estar allí en el tiempo de angustia de Jacob. Allí estaremos nosotros predicando. Todavía no se ha cerrado el tiempo de la gracia, pero el Señor nos librará apareciendo, hermanos, en el cielo para llevarnos sus hijos. Y todo esto es un proceso, hermanos. Todo esto que estamos explicando es un proceso. No ocurre en un mismo tiempo, ocurre un evento tras del otro. Y aquí llegamos, hermanos queridos, a lo que más nos interesa a nosotros. Y vamos a dedicar 15 minutos a esto. El sellamiento. ¿Cuántos queremos ser sellados para vida eterna? Seguramente, mis queridos hermanos, seguramente nosotros vamos a ser sellados para vida eterna, todos los que queremos y creemos en esta verdad presente, ¿verdad? Y también aquellos que prosigan en su trabajo espiritual, en esa relación y esa coinonía con el Señor. Yo no puedo decir que el sellamiento no es un proceso, hermanos. El sellamiento es un proceso. Una vez tú conoces las verdades, conoces al Señor, empiezas tu proceso para ser sellado, ¿ya? El proceso de la santificación. Pero en ese proceso, aunque hayan luchas que nos abatan, si nosotros dependemos totalmente del Señor, saldremos airosos. Y vamos a estudiar un poquito lo que significa el sellamiento. Esta visión del sellamiento, la sierva la ve el 5 de enero de 1849. Vemos que la visión del santuario la ve en 1847 y esta en 1849, 2 años después. Pero al igual que la anterior, hermanos, estaba en el Espíritu, dice, el Espíritu Santo descendió sobre nosotros. Nuevamente estaban orando, ¿verdad? Fui arrebatada en visión en el lugar santísimo, donde vi a Jesús interceder todavía por Israel. Es decir, la visión anterior termina en el lugar santísimo y esta ahí. ¿Por qué es importante esta visión, hermanos? Porque el Señor, todo lo que está desarrollando ahorita, es en el lugar santísimo. Es desde ahí que el Señor quiere trabajar con su pueblo, quiere alertar a su pueblo, quiere que nosotros miremos hasta el Santísimo, donde está
nuestro precioso y amado Salvador, haciendo la labor de libertad, de libertad. Ahora, hermanos, vamos a cerrar los micrófonos, por favor. Dice aquí, fui arrebatada al lugar santísimo, donde vi a Jesús interceder todavía por Israel. ¿Israel quién es, hermanos? ¿Quién es Israel? El pueblo de Dios. Muy bien, el pueblo de Dios. Muy bien, el pueblo de Dios. En la parte inferior de su ropaje llevaba una campanilla y una granada. Es decir, Jesús allí aparece como quién o como qué, como nuestro sumo sacerdote, porque era el que llevaba las campanillas y la granada en su traje, ¿verdad? Entonces vi que Jesús no dejaría el lugar santísimo antes que estuviesen decididos todos los casos, ya para salvación, ya para destrucción, y que la ira de Dios no podía manifestarse mientras Jesús no hubiese concluido con la obra en el lugar santísimo. Esto tenemos que tenerlo claro en el proceso, hermanos, de las profecías, ¿verdad? Hasta que Jesús no termine su labor de intercesión en el lugar santísimo, no va a dejar sus vestiduras sacerdotales, es decir, no va a terminar el tiempo de sellamiento. Ahí, cuando él termine, se quita sus vestiduras sacerdotales y se viste, dice aquí, con sus ropajes de venganza. Y los ropajes de venganza de Jesús son los ropajes de rey. Entonces Jesús saldrá entre el Padre y los hombres, dice, de entre el Padre y los hombres. ¿Por qué de entre el Padre y los hombres? ¿Acaso hay hombres allá en el santuario? Dice, y Dios no callará, sino que derramará su ira sobre los que rechazaron su verdad. Ahí empieza la ira de Dios. Cuando Jesús se coloque sus vestiduras de venganza. Las 7 plagas serán derramadas sobre la tierra, hermanos. ¿Por qué de entre Dios y los hombres? Allí está con su Padre. Pero ¿están los hombres presentes? Lógicamente, lo están en la labor de sellamiento, ¿verdad? Porque cada uno de las personas que están siendo evaluadas, digámoslo así, recibirán lo que merecen de acuerdo a lo que haya sido su vida de fidelidad o su infidelidad. El Señor nos está dejando tiempo, ahorita lo vamos a ver. Vi que la cólera de las naciones, la ira de Dios y el tiempo de juzgar a los muertos eran 3 cosas separadas, distintas. Eso lo hemos estudiado en otras veces y no lo vamos a detener ahí. También vi que Miguel no se había levantado aún y que el tiempo de angustia, el cual nunca hubo, no había comenzado todavía. Era el tiempo de angustia, que nos va a traer una corta persecución de parte de los impíos, hermanos. No es que sea la gran persecución de la Edad Media, no. Es una corta persecución motivada por el que el pueblo de Dios se levante ya lo estudiamos ahorita, a hablar acerca del verdadero día de reposo, ¿verdad? Del sábado. Y dice, las naciones se están airando ahora, pero cuando el sumo sacerdote termine su obra en el santuario, se levantará, se pondrá las vestiduras de venganza y entonces serán derramadas las 7 plagas. Eso es claro, ¿verdad? Y que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no hubiese hecha la obra de Jesús en el santuario y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados, a los justos. Pues los primeros pensaron que había atraído los juicios de Dios sobre ellos y que podían raernos de la tierra. Las plagas se detendrían. Si nosotros nos raían de la tierra, dice allí, las plagas se detendrían. Ella lo habla a nosotros, ¿no? Porque ella sabe que aunque no estuviese viva, está formando parte de los herederos del reino de los cielos, la sierva. Se promulgó un decreto para matar a los santos, la cual los hizo clamar día y noche por su libramiento. Hermanos, si ahora nosotros no somos capaces de orar 1 hora y 24 minutos, que es lo que deberíamos diezmar del tiempo, diariamente, hermanos.
mucho menos vamos a lograr hacerlo, ¿cierto? En aquel tiempo. El que no lo hizo antes, no lo va a hacer después, hermano, porque no van a estar en este grupo. O sea, las personas que están aquí en este grupo son los que han pasado por todos los procesos espirituales y han salido airosos. Ahora, hermanos, este fue el tiempo de angustia de Jacob. ¿Entendemos? Entonces todos los santos clamaron en angustia y ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. Los 144,000 triunfaron. Sus rostros quedaron iluminados por la gloria de Dios. Entonces se mostró una hueste que aullaba de agonía. Ahí está el contraste. Sobre sus vestiduras estaban escritos grandes caracteres. Pesado ha sido en balanza y hallado falta. Pregunté acerca de quiénes formaban esta hueste. El ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Fíjense que la piedra de toque o la gran controversia es el día de reposo en ese tiempo, que no sabemos si sea muy, muy cercano o un poco lejano. Pero sabemos, hermanos, que el tiempo más bien está más cerca que lejos, ¿cierto? No podemos colocarlo por allá en 20, 30 años, porque no es así. Estamos viendo que los acontecimientos vienen tan rápidamente como nosotros quizás ni los sospechamos, porque el Señor está a punto de terminar su obra, ¿verdad? Pregunté acerca de quienes formaban esta hueste, y el ángel me dijo, estos son los que una vez guardaron el sábado y lo abandonaron. Los oí clamar en alta voz. Creímos en tu venida y la proclamamos con energía. Y mientras hablaban, sus miradas caían sobre sus vestiduras. Veían lo escrito y prorrumpían en llanto. Ahí será, hermanos, el llanto de aquellas personas que no llegaron hasta el final, predicando el Evangelio, especialmente la verdad del sábado, que se quedaron a un lado porque tenían intereses en el mundo, ¿verdad? Las casas, las posesiones, el trabajo, la riqueza del mundo, hermanos, los atrapó, las falsas enseñanzas, y todo ello lo atrapó y se dejaron inducir por el diablo para quebrantar la santa ley. Vi que habían bebido del agua profunda y hollaron el residuo con sus pies, pisoteando el sábado, y que por eso habían sido pesados en balanza y hallados faltos. Entonces el ángel que me acompañaba dirigió de nuevo mi atención a la ciudad, donde vi 4 ángeles que volaban hacia la puerta. Estaban presentando la tarjeta de oro al ángel de la puerta, cuando vi a otro ángel que volaba raudamente y venía en dirección a donde procedía la excelsa gloria. Y clamaban en alta voz a los demás ángeles mientras agitaban algo alto hacia arriba con la mano. Le pregunté a mi guía qué significaba ello y me respondió que por el momento yo no podía ver más, pero que muy pronto me explicaría el significado de todas aquellas cosas que veía. Que aquí a la sierva del Señor le pasó lo mismo que Daniel, ¿no? Daniel, cuando no entendió la profecía, el ángel le dijo, espera un poco, ¿verdad? Y luego se te mostrará. Varias veces le pasó a Daniel, pero con respecto a la profecía de las 2000 tardes y mañanas. Entonces, lo de las 70 semanas, perdón. Y luego entonces le ampliaron la profecía en el capítulo 9. Hermanos, mire, el Señor, cuando hay algo de suprema importancia, a veces al profeta le dice, espera un momento, que luego yo te voy a mostrar. Y luego le mostró. Dice, el sábado por la tarde, otra vez, un sábado, enfermó uno de nuestros miembros y solicitó oraciones para recobrar su salud. Todos nos unimos en súplica. Dice, mire lo que vio ella. Dice, al sanarle, el Señor bajó a sanar al enfermo en espíritu y el espíritu descendió sobre mí y fui arrebatada en visión. Vi 4 ángeles que habían de hacer una labor en la tierra y andaban en vías de realizarla. Jesús vestía ropas sacerdotales. Miró compasivamente a su pueblo, el remanente, su pueblo remanente, y alzó y alzando la mano exclamó en voz profunda y en profunda compasión, mi sangre, Padre, mi sangre, mi sangre, mi sangre. 4 veces, hermanos. ¿Cuántos eran los ángeles? 4.
¿Cuántos eran los ángulos de la tierra? 4. Es decir, el Señor está interesado en salvar a toda la tierra, hermanos. ¿Ya? Esto por eso repite 4 veces. Entonces vi que de Dios, sentado en el gran trono blanco, salía una luz en extremo refulgente que derramaba sus rayos alrededor de Jesús. Después vi un ángel comisionado por Jesús para ir rápidamente a los 4 ángeles que tenían determinada la labor de cumplir en la tierra y agitando de arriba abajo algo que llevaban en la mano, clamó en alta voz: retened, 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 retened. 4 veces, hasta que los siervos de Dios estén sellados en su frente. Pregunté a mi ángel acompañante qué significaba lo que oí y qué iban a hacer los 4 ángeles. Me respondió que Dios era quien refrenaba las potestades y que se encargaba a sus ángeles de todo lo relativo a la tierra. Que el 4 ángeles tenían poder de Dios para retener los 4 vientos y que estaban ya a punto de soltarlos, pero mientras aflojaban las manos y cuando los 4 vientos iban a soplar, los misericordiosos ojos de Dios venían, vieron a su pueblo remanente sin sellar todavía, hermanos, y alzando las manos hacia el Padre, intercedió con él, recordándoles que había derramado su sangre por ellos. En consecuencia, se les mandó a otro ángel que fuera velozmente a decir a los 4 que retuviesen los vientos hasta que los siervos de Dios fueran sellados en la frente con el sello de Dios. Aleluya, hermanos, por esto. Porque si no fuese así, hermanos, ninguna carne sería salva. Nosotros, hermanos, estaríamos en tremendos problemas. Porque si yo les pregunto, ¿cuántos creen que si ya hubiese pasado el sellamiento, ustedes ya estarían sellados? Recordemos que es nuestra mente en donde está todo, ¿verdad? Tal es nuestro pensamiento, tales somos. Y en nuestro pensamiento todavía hay cosas, hermanos. Todavía hay cosas que no hemos podido cambiar. Porque no nos hemos acercado al Espíritu Santo, que es el otro consolador que dejó Jesús para nuestra redención, para nuestra salvación. Hermano querido, el tiempo se está agotando y nosotros todavía no hemos sido salvos. Mi invitación en esta mañana, hermanos, es a entender que estamos librando una batalla cósmica, una batalla espiritual que no podemos dar tregua, que no podemos estar un día haciendo una cosa y otro día otra. Y eso, en esa batalla es que estamos todos, ¿verdad? A uno nos cuesta una cosa, a otro nos cuesta otra, nuestro temperamento, nuestro carácter no ha sido refinado todavía, nos cuesta ser pacientes. Ayer pasó algo y yo decía, la paciencia de los santos, porque es que nosotros no podemos ir al cielo siendo impacientes, ¿ya? Teniendo una naturaleza no de cordero, sino una naturaleza de lobo. No podemos ir como lobos al cielo, hermanos, porque el Señor en algún momento va a terminar este trabajo, esta labor, y así como lo hizo de pasar del santo al santísimo, pasará del santísimo a la nueva Jerusalén a recibir su reino. Querido hermano, que todos nosotros podamos entender esto. Hay mucho que decir de este tema, hay mucha tela que cortar, pero el tiempo se ha acabado para este temario que traemos para ustedes. Que el Señor te bendiga. Siga estudiando este libro, hermano. Vuelva a repasar estas maravillosas visiones, la visión del sellamiento y la visión de las visiones subsiguientes, la entrada a ver el templo de Dios, hermanos, porque ahí es donde debe morar nuestro pensamiento, en su santo templo, como decía el rey David en el Salmo 119, que es un salmo, hermanos, que habla acerca de cómo debemos morar nosotros y felices en su santo templo. Amén. Que el Señor te bendiga, querido, que el Señor te ayude y que hoy sea un día más para estar preparados para la traslación a través del sello de Dios. Vamos a orar, hermano. Querido Dios, en esta mañana te alabamos y te glorificamos porque tú eres bueno.
Gracias por tu palabra, Señor, porque no nos dejaste a ciegas, porque mandaste tu ángel, Señor, para dirigir a tu sierva, y porque mandaste tu ángel, Señor, a retener los cuatro vientos, sin el cual tu pueblo, Señor, no podemos todavía, Señor, ser, quizá ser idóneos para el sellamiento. Señor, perdónanos. Quita nuestro yo, Señor, nuestro egoísmo, nuestra suficiencia propia. Danos un espíritu de humildad, Señor, de profunda humildad. Nada somos, nada sabemos y nada tenemos sin ti, Señor. Guárdanos del mal y purifica nuestras mentes en este día. Lo pedimos en el poderoso nombre de Cristo Jesús. Amén.